El director del Metro, el ingeniero Guillermo Calderón, concedió una entrevista despierta en esta nueva etapa tras los incidentes de las últimas semanas catalogados por la propia autoridad, por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, por él como hechos atípicos. Incluso se ha usado la palabra sabotaje. El director del Metro habló de lo que han encontrado, de lo que ha ayudado o no la Guardia Nacional, del presupuesto destinado y de lo que ha causado tanta polémica, el ejercido. Rechazó que haya algún conflicto con los trabajadores del metro, es decir, con el sindicato, porque son ellos, dice, los que hacen posible que la operación de este sistema de transporte se lleve a cabo todos los días. De hecho, el pleito entre el sindicato y ellos, es la primera pregunta que le realice. ¿Por qué parece que hay pleito entre ustedes? No hay pleito. Siempre hemos mantenido una discusión y un diálogo respetuoso. ¿Qué está pasando en el metro de la Ciudad de México? En el metro está pasando en esta administración una modernización y rehabilitación. Después de 50 años de operación del metro, ha caído muchos de sus sistemas en obsolescencia. Eso es lo que ha sucedido en el metro. Uno de esos grandes proyectos de modernización es donde estamos hoy, que es el proyecto Metro Energía. Sin el subsidio, ¿cuánto le costaría a una persona el boleto? La tarifa, que se llama técnica, para estar en equilibrio financiero es de 15 pesos. Es decir, por cada boleto que compra o para pasaje que compra un usuario, aporta 2 veces eso. ¿Cuánto de ese presupuesto se va una parte al subsidio? ¿Cuánto se va al mantenimiento común, a las vías, a los vagones, a los andenes? 4.500 millones de... El presupuesto de este año es de 19.200 millones de pesos. De ahí tenemos gastos fijos, que es el pago de los salarios y el pago de energía eléctrica, que es un costo muy importante, y para refacciones, herramientas y mantenimiento. El presupuesto del metro siempre ha estado por arriba de la tasa inflacionaria o la tasa de crecimiento del índice de precios al consumidor. ¿Por qué se ha dicho que no se ha ejercido el presupuesto que tienen? Los reportes finales de la cuenta pública son los que dan cuenta de lo ejercido, de lo otorgado y de lo ejercido. Desde esa primera mitad, trágica primera mitad del 2021 hasta ahora. Sí, por supuesto, se reforzaron los sistemas de protocolos, procedimientos de operación, de mantenimiento, y sobre todo se reforzó una supervisión adicional. Se hizo la revisión de todos nuestros vías elevadas para garantizar que estuvieran en condiciones óptimas de seguridad para operar. Otra de las, digamos, contradicciones o de las controversias que se han generado es que los propios trabajadores, los agremiados al sindicato, dicen, oigan, no es cierto, a veces nos tenemos que comunicar por WhatsApp, no vemos nada, no tenemos las condiciones que se necesitan, las vías están levantadas, han denunciado y han reportado diferentes complicaciones con las que tienen que trabajar frente a lo que ustedes dicen. Sí, estamos atentos a sus solicitudes. Yo puedo afirmar que contamos con los recursos suficientes para la rehabilitación, el refaccionamiento y la dotación de herramientas. Hacía muchos años que no operaba la comisión mixta de herramientas. Esa la reactivamos el año pasado junto con la representación sindical para escuchar la voz de los trabajadores y comprar las herramientas que realmente ellos necesitan. Yo no sé si es correcto decir que diario se reporta que hay humo en una estación, que hay retrasos en una estación. ¿Por qué está pasando esto? Pero estos incidentes que diario se tienen que reportar. Tienen que ver con ese proceso de obsolescencia de algunos sistemas y tienen que ver efectivamente con las redes sociales. El metro de Londres, el metro de Nueva York, el metro de Madrid. ¿Existen también estos incidentes que se reportan ahora con tanta frecuencia en la Ciudad de México? Sí, existen y mayores. Acaba de reportar el metro de Boston el incendio de 2 carros de tren. Hace poco el metro de Nueva York presenta fallas muy sistemáticas, presentan inundaciones severas. Ustedes mismos reconocen como hechos atípicos y usan la palabra sabotaje. ¿Quién está saboteando y por qué están saboteando al metro? Los hechos atípicos o irregulares son los que hemos señalado como el robo de cable.
Robo de cable. Perdón, el robo de cable es histórico en el metro, ¿cierto? Sí, pero presentó un incremento en las últimas semanas. Y una cuestión muy notoria es que desde el 12 de enero que hay el ingreso de la Guardia Nacional a las estaciones del metro, por sí solo, por ese hecho, el robo, los incidentes de robo de cable disminuyeron en un 60%. ¿Dónde está el cable? ¿Cómo se lo puede robar la gente? Pesa muchísimo, además. ¿Cómo pueden salir con el cable robado? Acabas de decir una cuestión clave. No es un robo individual de un indigente que roba un pedacito para comercializarlo en la esquina. Estamos hablando de robos de 50, 70 metros. Cada tramo de cable de este calibre pesa del orden de 8, 10 kilos. Es decir, 50 metros pesan media tonelada. Es de grupo organizado. Eso es lo que hemos denominado situaciones atípicas. Ahora, eso es un delito, evidentemente, que ha, como lo decíamos, vivido el metro históricamente. Pero no es como tal un sabotaje. No es que alguien está cortando el cable para que choquen los vagones o para que se separen los vagones o para que les suceda algo al metro. Ese es el punto que toca investigar y aclarar a la Fiscalía. Nosotros decimos hay sustracción del cable. ¿Con qué propósito? Porque en la intención cambia la clasificación del delito. ¿Y cómo salen las personas? ¿Dónde está el cable? ¿Cómo salen las personas robando media tonelada de cable? Por lo menos 4 o 5 personas. Tienen que tener el acompañamiento por lo menos de un vehículo donde transportarlo. ¿Cómo es que la presencia de la Guardia Nacional ha disminuido esto? ¿Ha detectado en flagrancia a estos grupos o simplemente la presencia hace que los grupos no se acerquen? Es la segunda. La Guardia Nacional está en las estaciones 24 horas y hay otros tramos de túneles, ha inhibido la irrupción. La línea A. Entonces, cuando hablan ustedes de sabotaje, ¿se refieren al robo de cable y a qué más? Esa palabra, lo que nosotros hemos señalado son incidentes atípicos, irregulares e intencionales. Como este robo de cable de 50 metros no es un acto aleatorio, es un acto premeditado. ¿Qué otra cosa ha generado estos hechos atípicos? ¿Alguna otra acción, algo? Algunos objetos raros en momentos raros. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como la aparición de una estructura metálica en la vía a las 11 de la mañana, en el momento en que la jefa de gobierno estaba iba a brindar su informe de gobierno. ¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Nunca se había encontrado un objeto así tirado? ¿Nunca? Porque el robo de cable sabemos que sí, pero estas otras cosas. Y caída de objetos también, pero de repente latas metálicas que producen un corto o otros objetos extraños, atípicos. Eso sí nos llama la atención. O sea, latas y es eso más irresponsabilidad que dolo, ¿no? Es alguien irresponsable que avienta la lata del refresco que se está tomando, o consideran que puede haber dolo en quien... Que se averigüe. ¿Hay más? ¿Han encontrado más latas y más objetos metálicos? Sí, de todo tipo. Cervezas, una bolsa llena de encendedores, también a las vías. ¿Quién está haciendo eso, ingeniero? ¿Quién querría dañar al metro y con eso poner en riesgo la vida de millones de personas? La Fiscalía y la investigación la que habla. El caso del accidente del 7 de enero, el conductor está detenido, es acusado de homicidio y lesiones culposas. ¿Por qué? Es la Fiscalía la que tiene ese proceso. ¿Pero qué pudo haber hecho mal el conductor por lo cual está acusado de esto? No cumplir con algún procedimiento, pero eso es la Fiscalía la que hablará. ¿Todo el personal del metro está capacitado para una situación de emergencia, para reaccionar ante un hecho atípico? ¿Todos trabajan en condiciones? Es que me llama mucho la atención que usted diga eso cuando todos o muchos dicen que no están preparados, que no están en condiciones, que no tienen las condiciones muchas veces. Todos nuestros sistemas de protección civil, seguridad industrial y además el acompañamiento de lo que es el C5 y la supervisión nos permite actuar inmediatamente ante cualquier episodio que se presente. Ahora, más allá de los números y las gráficas y los juegos que se pueden hacer con lo que se gasta, lo que se ejerce, lo que se da, o sea, ¿no se le podría dar más mantenimiento al metro o tiene el que se puede dar con el dinero que hay? Se cumple con los programas que se solicitan para instalaciones fijas y material rodante.
y se tienen los recursos suficientes. La gente tiene miedo. Algunos usuarios, y además es normal, ha disminuido el flujo de gente para irse a lo mejor a otro medio como el Metrobús. No hemos sentido disminución de los usuarios y a nuestros usuarios aprovecho para decirles que nunca pondremos en riesgo su seguridad. La seguridad es la premisa primordial para la operación del metro. ¿Se está usando el metro como herramienta política en el ambiente electoral alrededor de la jefa de gobierno? Yo lo que digo es el metro funciona y sirve a 3.7 millones de usuarios y presentamos al contrario un incremento. Y bueno, ayer hubo nuevas fallas en el metro de la Ciudad de México. En la línea 8 que va de Garibaldi a Constitución de 1917 hubo retrasos en la operación. Al respecto, el sistema de transporte colectivo informó que se hicieron maniobras en la estación La Viga para retirar un tren de la circulación y enviarlo a los talleres para su revisión. El servicio se restableció minutos más tarde. A mí me gustaría destacar dos cosas. La primera es que evidentemente el metro tiene un nivel de descuido importante y serio. No solo las vías ni solo los vagones, también las estaciones, físicamente las escaleras eléctricas, los pasillos, las paredes, los baños. Hay una situación de descuido. El metro es un metro viejo que no ha recibido el cuidado y el mantenimiento necesario. Y por otra parte, con todo lo que ha habido alrededor de también nos enteramos de incidentes muy pequeños que han sucedido históricamente y que además, revisando con los corresponsales en el mundo, suceden en gran parte de los metros de grandes ciudades, pero ahora se magnifican y se hacen virales inmediatamente con las redes sociales e insisto, en el contexto que estamos. Sí, una cosa es un descuido, que se pueda caer algo a las vías, porque sucede, y otra cosa es que sí puede haber bandas de la delincuencia organizada que roben materiales, como se roban, por ejemplo, las tapas de los registros del agua o de la luz, ¿no? Y es lo que yo le preguntaba al ingeniero Calderón. Hay que tener muy clara cuál es la diferencia entre un delito que hay que castigar y que hay que prevenir y que hay que terminar, desde luego, como el robo de cable, que es histórico por grupos del crimen organizado, todo el mundo lo ha sabido, y sabotaje, ¿no? Porque sí, ha existido siempre y lo que ha ocurrido últimamente. Cosas muy diferentes. Cosas muy diferentes y también definir muy bien cuándo es una irresponsabilidad de una persona aventar una lata o cuando se le caen las aspas de una lavadora, aspa de plástico. Ahora, si encuentran una bolsa de encendedores que fue lanzada al túnel del metro, pues entonces ahí sería otra cosa y será interesante lo que la Fiscalía de la Ciudad de México tenga que decir de todas estas investigaciones que hay alrededor, en tanto el ingeniero no pudo contestar para no entorpecerlas, ¿no?